París, un nombre que evoca belleza, deseo y tragedia. El príncipe troyano que, sin proponérselo, pasó a la historia como el hombre que encendió la chispa de una de las guerras más famosas de la antigüedad, la Guerra de Troya. Pero ¿quién fue realmente este joven heredero? ¿Un simple seductor, guiado por la pasión, o una pieza clave en el tablero de los dioses, condenado desde su nacimiento a arrastrar consigo el destino de su ciudad? La leyenda comienza antes de su nacimiento. Hécuba, reina de Troya, soñó que daría a luz a una antorcha ardiente que incendiaría toda la ciudad. Los sacerdotes interpretaron ese sueño como una advertencia. El niño sería la perdición de Troya. Por eso, cuando nació, fue abandonado en el monte Ida. Sin embargo, el destino es más fuerte que cualquier intento de huida. Aquel niño sobrevivió. Creció como un humilde pastor y, sin saberlo, era el príncipe destinado a cambiar el rumbo de la historia. París se convirtió en el protagonista de uno de los episodios más célebres de la mitología griega, el juicio de las diosas. Hera, Atenea y Afrodita le ofrecieron poder, sabiduría o el amor de la mujer más hermosa del mundo. El joven pastor, seducido por la promesa de Afrodita, eligió el camino del deseo. Y así, sin imaginarlo, marcó el inicio de la tragedia. La mujer prometida era Helena de Esparta, esposa del poderoso Menelao, rey aqueo. Cuando París viajó a Esparta y conoció a Helena, la profecía se cumplió. Ya fuera por la fuerza de Afrodita o por el magnetismo de un amor imposible, Helena abandonó a su esposo y partió con París rumbo a Troya. Este acto encendió la furia de los reyes griegos, que vieron en ello no solo una ofensa personal, sino una excusa perfecta para declarar la guerra. La historia recuerda a París como el hombre que causó la destrucción de su ciudad. Se le acusa de cobardía por evitar los combates más duros. Se le señala como el culpable del sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, su figura es mucho más compleja. Fue un joven atrapado entre la voluntad de los dioses, los lazos de la pasión y el peso insoportable de una profecía que lo condenaba desde la cuna. En este episodio descubriremos la historia completa de París. El príncipe que, por amor y destino, desató la guerra más famosa de la antigüedad y arrastró consigo la caída de una ciudad inmortalizada por los poetas. Una historia de deseo, de traición, de profecías y de tragedia. Porque detrás del mito de Troya siempre estuvo él, París, el príncipe que destruyó una ciudad por amor. La profecía del nacimiento de París en el corazón de la poderosa ciudad de Troya, mientras sus murallas aún resonaban con cantos de victoria y esplendor, la reina Hécuba se encontraba inquieta. En sus sueños, una visión perturbadora la había visitado. De su vientre no nacía un niño, sino una antorcha encendida que consumía todo a su alrededor. Las llamas se extendían por los palacios, los templos y las calles de la ciudad, reduciendo a cenizas el orgullo de Troya. Aterrada por aquella revelación, Hécuba acudió a los sabios y sacerdotes de la corte. Todos coincidieron en una interpretación funesta. Aquel hijo que llevaba en su vientre no sería un regalo de los dioses, sino un presagio de destrucción. Su nacimiento traería la ruina de Troya. Era el destino escrito por los hilos invisibles de las Moiras, las diosas del destino que ni los mismos dioses olímpicos podían contradecir. Príamo, rey de Troya, se vio entonces ante una decisión imposible. ¿Cómo podría un padre condenar a muerte a su propio hijo? Y, sin embargo, ¿cómo arriesgar la seguridad de todo un reino por un recién nacido? La angustia del monarca reflejaba un dilema eterno, elegir entre el deber hacia su pueblo o el amor hacia su sangre. El día del nacimiento llegó. Hécuba dio a luz a un niño fuerte y hermoso, de mirada profunda y serena. Nadie diría que ese infante podía contener en sí la semilla de la destrucción, pero los presagios eran claros. Para evitar que la profecía se cumpliera, el rey Príamo ordenó que el bebé fuera apartado de inmediato y llevado lejos de las murallas de la ciudad.
un siervo leal, con lágrimas en los ojos, recibió la orden de abandonar al niño en el monte Ida, un lugar agreste y solitario, donde la naturaleza misma decidiría su destino. Allí, envuelto en telas y dejado entre las rocas, el pequeño príncipe fue condenado al olvido. Sin embargo, los dioses tenían otros planes. Durante días, el niño no murió. Una osa, enviada por voluntad divina, se acercó a él y lo amamantó manteniéndolo con vida. Más tarde un pastor llamado Agelao lo encontró y, conmovido por su fragilidad, decidió criarlo como propio. Aquel niño abandonado no tardaría en crecer fuerte, ágil y bello, ignorante de su linaje real y del destino que lo esperaba. Así comenzó la vida de París, el príncipe marcado por una profecía que ni la distancia ni el abandono pudieron detener. Su existencia misma era un desafío al destino. Cuanto más intentaban sus padres escapar de la predicción, más se fortalecía el camino hacia la tragedia. Porque en la mitología griega, las profecías no son advertencias que puedan evitarse, sino certezas que tarde o temprano se cumplen con una precisión implacable. El nacimiento de París no fue solo el inicio de una vida, sino el primer eslabón de una cadena de sucesos que terminarían en una de las guerras más célebres de la historia antigua. Un niño inocente, abandonado en un monte, se convertiría en el centro de un conflicto donde héroes y dioses se enfrentarían y donde Troya, la orgullosa ciudad de murallas inexpugnables, vería consumarse su destino fatal. El pastor del monte Ida, mientras en Troya todos creían que el hijo de Príamo y Hécuba había muerto, lejos de las murallas doradas de la ciudad. Aquel niño marcado por la profecía crecía bajo un destino oculto. El monte Ida, cubierto de espesos bosques y praderas salvajes, se convirtió en su nuevo hogar. Allí, entre el murmullo del viento y el canto de los pastores, París aprendió a vivir como un hombre común, sin saber que la sangre real corría por sus venas. El pastor Agelao, quien lo había rescatado, lo crió como si fuera suyo. Bajo su cuidado, París creció fuerte y ágil, acostumbrado a correr entre colinas y a cuidar rebaños. La vida sencilla le enseñó valores de humildad y trabajo, muy distintos a los lujos y responsabilidades de la corte troyana. Sus manos, que podían blandir armas en el futuro, aprendieron primero a sostener el cayado del pastor. Sus ojos, destinados a contemplar reyes y dioses, se acostumbraron a vigilar los movimientos de las ovejas y a observar los signos de la naturaleza. Pero París no era un joven común. Desde temprano destacó entre sus compañeros por su gracia, su belleza y su carisma. Era fuerte, pero también justo, ganándose el respeto de quienes lo rodeaban. Los pastores del monte Ida lo admiraban porque, incluso en disputas sencillas por el ganado, siempre encontraba una solución equilibrada. Tanto era así que algunos lo apodaban Alejandro, que significa el que protege a los hombres. La vida en el monte le dio también otro aprendizaje: la libertad. A diferencia de la rigidez de la corte, allí podía moverse con autonomía, guiado por sus propios deseos. Y fue en ese entorno natural donde descubrió una pasión que marcaría su carácter: el amor. Se dice que París se enamoró de la ninfa Enone, guardiana de los bosques y conocedora de hierbas curativas. Ella correspondió a su afecto y juntos vivieron un romance sereno, lejos de los designios de Troya. Enone fue su primer amor, su refugio y consejera, aquella que lo advirtió de futuros peligros que el joven, cegado por la pasión, no quiso escuchar. Sin embargo, aunque la vida de pastor parecía segura, el destino no podía ser burlado. La belleza y la rectitud de París llamaron la atención más allá del monte Ida. Incluso sin saberlo, su figura comenzaba a brillar en un mundo tejido por los dioses. El joven pastor que resolvía disputas entre simples mortales estaba destinado a juzgar un conflicto mucho más grande: el enfrentamiento entre tres poderosas diosas del Olimpo. Así,
En el silencio de las montañas, París vivía ignorante de su verdadero origen y del hilo invisible que lo unía a la grandeza y la tragedia. Cada día que pasaba lo acercaba más al momento en que dejaría de ser un humilde pastor para convertirse en el árbitro de los dioses y, con ello, en el hombre que arrastraría a Troya hacia su destino fatal. El monte Ida fue su escuela, su refugio y su prisión. Allí aprendió a ser justo, a amar y a vivir en paz, pero también allí comenzó a gestarse la decisión que cambiaría el curso de la historia. Porque muy pronto las diosas Hera, Atenea y Afrodita descenderían hasta aquel joven pastor, y con su elección, París sellaría no solo su propio futuro, sino también el de Troya entera. El juicio de las diosas, el destino de París, hasta entonces un humilde pastor del monte Ida, estaba a punto de entrelazarse con los asuntos más altos del Olimpo. Todo comenzó con una boda divina, la unión de Peleo y Tetis, padres del futuro Aquiles. A aquella celebración asistieron todos los dioses menos una, Eris, la diosa de la discordia. Desairada por no ser invitada, decidió vengarse con un gesto simple pero mortal. Dejó caer entre los comensales una manzana dorada con la inscripción «Para la más bella». Lo que parecía un juego inofensivo se convirtió en una chispa peligrosa. 3 de las más poderosas diosas del Olimpo reclamaron la manzana como suya. Hera, reina de los dioses; Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa; y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Ninguna estaba dispuesta a ceder. Zeus, el padre de los dioses, no quiso arriesgarse a decidir entre ellas. Sabía que cualquier elección podría desatar un conflicto devastador. Así que tomó una decisión astuta. El juez no sería él, sino un mortal. Y entre todos los hombres, escogió a París, el joven pastor del monte Ida, cuya fama de justicia y equilibrio ya era conocida incluso por los dioses. Un día, mientras cuidaba su rebaño, París vio descender ante él a las 3 diosas resplandecientes. Cada una, consciente de su poder, se presentó con majestad. Pronto le explicaron la tarea. Debía entregar la manzana dorada a la que considerara la más hermosa. Aquel juicio, aparentemente sencillo, encerraba un destino fatal. Hera fue la primera en hablar. Se acercó al joven y le prometió lo que todo gobernante ambicionaría: el poder absoluto. Si la elegía a ella, París tendría reinos, riquezas y dominio sobre los hombres. Sería el señor de la tierra. Atenea, por su parte, le ofreció sabiduría y gloria en la guerra. Bajo su protección, se convertiría en un guerrero invencible, un héroe inmortalizado en los cantos de los poetas. Su nombre resonaría en los campos de batalla como un eco de victoria eterna. Por último, Afrodita, la más encantadora de todas, se acercó con una sonrisa. No le prometió ni poder ni gloria, sino algo más irresistible: el amor. Le aseguró que si la elegía, le otorgaría el corazón de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. París, joven y apasionado, no pudo resistirse. Su alma no ardía por dominar reinos ni por conquistar guerras. Lo que deseaba era la belleza, la compañía, la pasión. Tomó la manzana y se la entregó a Afrodita, sellando así la decisión que desencadenaría la tragedia. Con ese gesto no solo eligió a una diosa, sino que firmó el destino de su ciudad. La elección de Afrodita significaba ganarse la enemistad eterna de Hera y Atenea, 2 de las divinidades más poderosas del Olimpo. Y a cambio, recibió una promesa que lo llevaría al amor y a la destrucción. El juicio de París no fue un simple concurso de belleza. Fue la primera ficha en caer dentro de un tablero trazado por los dioses, donde cada movimiento estaba destinado a conducir hacia la guerra de Troya. Aquel día, en el silencio del monte Ida, un pastor tomó una decisión que selló la ruina de un imperio.
Helena y el rapto del amor prohibido, la promesa de Afrodita, estaba destinada a cumplirse, y con ella el destino de París y de Troya avanzaba sin marcha atrás. La diosa del amor le había asegurado la compañía de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta, hija de Zeus, y Leda, esposa del rey Menelao. Su belleza era legendaria, cantada por poetas y temida por reyes, pues ya en su infancia los dioses sabían que su hermosura podría provocar guerras. Guiado por Afrodita, París emprendió un viaje hacia Esparta. Allí fue recibido por Menelao, que sin sospechar la amenaza que se cernía sobre él, lo acogió con hospitalidad, como era costumbre entre reyes y príncipes. Durante esos días París conoció a Helena. No era un simple encuentro entre huéspedes, era el cumplimiento de un designio divino. Los relatos difieren en cómo ocurrió lo inevitable. Algunos dicen que Afrodita inclinó el corazón de Helena, llenándola de un deseo irresistible por el joven príncipe troyano. Otros afirman que París, con palabras dulces y gestos seductores, conquistó su voluntad. Hay quienes, en cambio, lo describen como un rapto violento, un secuestro disfrazado de romance. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que Helena abandonó Esparta y partió junto a París hacia Troya. Ese viaje fue más que una travesía marítima. Fue la chispa que encendió la cólera de los aqueos. Menelao, humillado y traicionado, no podía permitir que su esposa fuese arrebatada sin castigo. Recordó entonces un antiguo pacto. Cuando Helena fue prometida en matrimonio, todos sus pretendientes habían jurado proteger al elegido, fuera quien fuera. Ese juramento unió a los reyes griegos bajo una causa común: recuperar a Helena y castigar a Troya. Mientras tanto, en la ciudad amurallada, París regresaba como vencedor. Llevaba consigo a la mujer prometida por Afrodita, pero también, sin saberlo, la semilla de la destrucción. Para él, Helena representaba la victoria del amor sobre el deber, la prueba de que los dioses lo favorecían. Para los troyanos, sin embargo, su presencia era un augurio oscuro. Algunos la recibieron con desconfianza, conscientes de que ningún rey griego permitiría semejante afrenta sin venganza. Helena, por su parte, se convirtió en la mujer más odiada y deseada del mundo antiguo. Amada por París, despreciada por los griegos y temida por los troyanos, era tanto víctima como causa del destino. Sus lágrimas y sonrisas se entrelazaban en un papel imposible. ¿Había sido seducida por Afrodita o había seguido a París por voluntad propia? La respuesta, envuelta en mito, se perdió en los cantos de los poetas. Lo cierto es que el rapto de Helena marcó el inicio de una guerra que cambiaría el curso de la historia. Una guerra donde héroes como Aquiles, Héctor, Ulises y Agamenón dejarían su huella eterna. Una guerra que no fue causada por ambiciones políticas ni por riquezas, sino por la fuerza incontenible del deseo y la pasión. El amor de París y Helena no fue solo un romance prohibido, fue el pretexto divino para cumplir una profecía. Desde aquel momento Troya no celebraba la llegada de una reina, sino que recibía el principio de su final. El príncipe que marcó el destino de Troya, la llegada de Helena a Troya, no solo encendió los corazones, también desató la furia de los reyes griegos. Bajo el liderazgo de Agamenón, hermano de Menelao, una inmensa coalición de héroes y ejércitos zarpó hacia Asia Menor. Así comenzó la guerra de Troya, un conflicto en el que se entrelazaron los hilos de los dioses y las pasiones de los hombres. París, el joven que había vivido como pastor y elegido a Afrodita en el juicio divino, se encontró en medio de un torbellino que lo superaba. Para muchos, él era el culpable de todo, el responsable de haber traído a Helena y con ella la desgracia. Dentro de Troya, algunos lo acusaban de imprudente, de egoísta. Otros lo veían como un instrumento de los dioses, incapaz de escapar al destino que lo había marcado desde su nacimiento. En el campo de batalla, París
no fue recordado por su valor. A diferencia de su hermano Héctor, el noble guerrero que encarnaba el deber y la valentía, París era visto como un arquero distante, más inclinado a luchar desde lejos que a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su arco se convirtió en un arma decisiva. Fue él, con ayuda del dios Apolo, quien disparó la flecha mortal que alcanzó al talón de Aquiles, el más grande héroe griego. Con ese disparo, París pasó de ser considerado un cobarde a ser recordado como el verdugo del invencible, pero ni siquiera esa hazaña pudo redimirlo. El destino de Troya ya estaba escrito. Durante 10 años, la ciudad resistió, hasta que finalmente fue engañada con el famoso caballo de madera. Cuando los griegos entraron en la ciudad y las llamas consumieron palacios y templos, se cumplió la profecía del sueño de Hécuba. El hijo que había nacido como una antorcha terminó ardiendo junto con su pueblo. El final de París tampoco estuvo libre de tragedia. Herido en combate por una flecha envenenada, acudió a Enone, su antiguo amor en el monte Ida, para que lo curara con sus conocimientos de hierbas. Sin embargo, la ninfa, dolida por su abandono, se negó a ayudarlo. Solo después, arrepentida, trató de salvarlo, pero ya era demasiado tarde. París murió víctima no solo de la guerra, sino también de sus propias decisiones. Así terminó la vida del príncipe troyano, un hombre que nunca pudo escapar a la profecía que lo marcó desde su nacimiento. Para algunos fue un cobarde y un traidor, para otros, un joven atrapado por los caprichos de los dioses. Pero lo cierto es que sin París no habría habido guerra, ni héroes, ni epopeya. Fue él quien, con un gesto aparentemente simple, entregar una manzana dorada, encendió el fuego que arrasó Troya y dio origen a una de las historias más grandes jamás contadas. Porque en la tragedia de Troya, entre héroes gloriosos y dioses inmortales, siempre estuvo la sombra de un hombre señalado por el destino, París, el príncipe que por amor marcó el final de su propia ciudad.